estos tipos de cláusula gatillo, por llamarlo de alguna forma, para los trabajadores de las universidades, sean trabajadores docentes o no docentes, que vayan al mismo ritmo justamente de la inflación, como en el caso, ¿no?, de la última paritaria, un 3% para el mes de agosto. La inflación fue 4,2, perdieron 1,2, y 2% para el mes que viene. No va a ser de 2%, va a ser más, seguramente van a seguir perdiendo. Pero vamos a hablar con otro referente justamente universitario, con el profesor Jaime Barcelona, secretario general de el sindicato que nuclea, ¿no?, Adicus. El principal sindicato de base acá en la San Juan, que es Adicus. Muy buenos días, profesor Barcelona. Dani Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Ayala. ¿Cómo le va, profe? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes, chicos? Muy bien, profesor. Le agradecemos, como siempre, por su tiempo y por su atención. Profesor, primera pregunta. ¿Cuánto lleva perdido el salario real el docente universitario? ¿Han sacado algún tipo de cálculo? Porque, bueno, acaba de haber escuchado nuestra introducción. En estos 2 meses ya van a perder como un 3%, 4%. 57% es el retraso salarial que tenemos con respecto al gobierno anterior, debido a que teníamos una actualización por inflación. Ahora estamos muy por debajo de la actualización por inflación, 1 o 2 puntos abajo todos los meses, claro. Y el gobierno no nos quiere reconocer la inflación o los porcentajes de aumento de diciembre, enero y febrero, que ahí es donde tuvieron los meses más bruscos. Entonces nos empezó a dar a partir de marzo pequeños aumentos que distan mucho de lo que, o sea, que van un poco más abajo o en línea, supongamos, con la inflación, pero siempre para abajo. Cuando no es un punto son 2 puntos, pero lo que no se reconoce fue lo de los primeros meses. Claro, que es lo más importante, ¿no? Que es los valores más altos. Sí, porque ahí es donde se produjo el desfasaje salarial. Claro. El plan de lucha que ha comenzado esta federación, bueno, hay distintas federaciones, pero esta unión de federaciones a nivel nacional de todos los sectores universitarios, de alguna forma está centrado obviamente para el financiamiento de la educación universitaria, es decir, para que las universidades estén tranquilas y puedan funcionar normalmente. Y en lo que hace a lo salarial, ya de alguna forma el plan de lucha se ha transformado en no seguir perdiendo contra la inflación en vez de ganarle, profesor. Sí, lamentablemente el plan de lucha se está centrando en no perder con la inflación. Como mínimo, no perder. Claro. Como mínimo en una situación muy desfavorable. Claro. Medida de fuerza en el día de la fecha en la Universidad Nacional de San Juan y en el resto de las universidades públicas del país. ¿El nivel de acatamiento tienen datos, profesor, siendo ya pasada el mediodía? Sí, no tenemos datos específicos, estamos haciendo los relevamientos, pero sabemos que viene con mucho acatamiento en todas las unidades de trabajo. Si bien hay departamentos que dan clases, otros que dan en parte, hay departamentos que están parando al 100%. Bien. Profesor, hoy se trata de la ley de financiamiento, seguramente va a salir, va a tener sanción y fuerza de ley esta ley de financiamiento educativo para las universidades públicas de nuestro país, en donde también está contemplado el salario docente y no docente. Probablemente también el Ejecutivo lo pueda vetar, tiene 10 días hábiles de plazo, como dice la Constitución Nacional. ¿Cómo puede seguir esto dentro de 10 días, dentro de 2 semanas, es decir, dentro de los primeros días de octubre? Y bueno, nosotros, si esto continúa, continuaremos con las medidas de fuerza, con las actividades de visibilización, y tenemos que poner fecha para la marcha federal universitaria, cuando se trate en las distintas cámaras el veto que va a realizar el presidente de la Nación. Profesor, no sé si usted tenga la información, ¿no?, que corresponde. Usted representa los intereses de los trabajadores, de los profesores universitarios, pero
durante el presente año el Gobierno Nacional produjo 2 aumentos presupuestarios, teniendo en cuenta de que se está trabajando con un presupuesto del año anterior, no hay presupuesto justamente en este 2024. No alcanza esto, ¿no? No alcanza porque además de estas inyecciones que se han dado, del presupuesto sobre el 5% de gasto de funcionamiento, todo lo demás está pegado, incluso la misma obra pública, la escuela de música, todas esas partidas no se estarían enviando, no está contemplado, pero además han seguido los tarifazos y las actualizaciones. Entonces es como que el gobierno está mandando lo justo para funcionar. Claro. ¿Hay expectativas del presupuesto que presente el propio presidente el día domingo con respecto a la educación? Y digo con respecto a la educación, lo acoto más a la educación universitaria, debido a que es lo único que tiene el Ministerio de Educación de la Nación, el tema de la docencia universitaria. Y hay preocupación porque los sectores se han reunido, han armado un presupuesto con una actualización al 2025 en función de la inflación que ha habido en el 2024, porque estamos funcionando, recuerden, con un presupuesto 2003 y lo que se prevé para la inflación 2025. Hay que ver si el gobierno después acepta esa propuesta o continuamos con esta situación de un presupuesto de ajuste, en el marco en que el mismo gobierno nacional ha trascendido a través de funcionarios en distintos medios, que a ellos no les importa si se aprueba el presupuesto 2025, porque en el caso de ser así, ellos seguirían funcionando con el presupuesto 2023 y cumplirían sus metas. Así que entiendo que veremos qué sucede el día domingo, pero ya se prevé con efectividad por las mismas declaraciones del gobierno nacional, en las cuales minimiza la aprobación del presupuesto. Hace casi un mes fue nota de tapa de Clarín de que habían fuertes versiones de que a partir de octubre para el sector estatal nacional, no habla de los docentes universitarios, pero algunas veces el gobierno los toma como estatales y otras veces los discrimina diciendo que son docentes universitarios. Paritaria cero, que congelaba las paritarias. ¿Se rumorea eso dentro del sector de los docentes, profesor? Sí, el gobierno, cuando ellos suspendieron la paritaria, la última reunión, dijeron vamos con un 3 para agosto, un 3% para agosto, un 2 para septiembre, y listo. Después se ha hablado a través de distintos interlocutores y le han ratificado que la próxima propuesta va a coincidir con el 1% en octubre, como a todos los estatales nacionales, y después el congelamiento. Va a estar muy espeso en la calle. Sí, va a estar espeso porque no. Porque ni siquiera va a ver. Bueno, sí, ese también es otro. UPCN firma cualquier cosa, también Rodríguez a nivel nacional, porque a ver, hasta acá los únicos que se han opuesto desde el día 1 con este plan de ajuste ha sido en el sector estatal, estoy hablando, ATE, pero UPCN ha acompañado todas las paritarias del gobierno, ¿no? Sí, y nos impondrían esa misma pauta que acuerdan con UPCN. Bien. Y en San Juan también, ¿no? UPCN, es más, le están saliendo algunos autoconvocados al secretario general de UPCN en la provincia de San Juan en protesta justamente de la pérdida que están teniendo en los salarios provinciales con relación a la inflación. Si mal no recuerdo, no llega al 80% el aumento salarial hasta inclusive el mes de septiembre, contra un 94, casi 95% de inflación durante el año, ¿no? Profesor, si esto llega a suceder, hay congelamiento de paritaria y tal vez volvamos a los 90, la última paritaria en los 90 se dio por decreto y de ahí no hubo más paritaria. ¿En cuánto tiempo podría repercutir en la provincia que también porque a ver, los gobiernos provinciales en los 90 tomaron también la misma decisión de no dar paritaria, ¿cierto? Sí, yo entiendo que tarde o temprano, además, el gobierno está teniendo distintas políticas de ataque a la recaudación de las provincias. Ellos recaudan por todos lados, nos aumentan los combustibles, nos aumentan esto, nos aumentan lo otro, pero después ahora ha salido que va a haber una limitación para las
la recaudación de las municipalidades y de las provincias. Así que dependerá mucho del gobierno provincial, que en muchas ocasiones está acompañando o se hace eco de las medidas del gobierno nacional. Ahí tendríamos que ver qué sucede acá en la provincia también. Le hago la última para no restarle más tiempo y agradecido por su atención, sabiendo de que hoy seguramente está recibiendo datos de cómo va la medida de fuerza. Profesor, 14 horas es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí en la capital federal, en el Parlamento, la concentración de los sectores universitarios para acompañar la sanción de esta ley. Acá en la provincia de San Juan, ¿Adicus va a movilizar? No, porque lo que se discutió en la federación es llevar el paro en todos lados adelante, que movilicen los gremios de Capital, de Buenos Aires, esta tarde, y prepararnos todo para la gran movilización en el caso que sucede el veto. El veto. Esa es la hoja de ruta. Esta gran movilización incluiría básicamente, tal como fue la de abril, sectores de la docencia universitaria, no docentes, pero sobre todo el grueso de los estudiantes universitarios que se movilizó a nivel nacional, ¿no? Sí, porque la ley tiene, además del tema de la actualización salarial por IPC, lo que contempla también es la actualización presupuestaria por IPC y garantizar un financiamiento genuino a las universidades. Así que entiendo yo que si el gobierno veta esta ley, va a haber una movilización importante, no solo de los docentes, los no docentes, sino de los estudiantes, porque serían los principales perjudicados en esta situación, porque seguiríamos cursando en las condiciones en las que estamos ahora, que son las condiciones mínimas de funcionamiento, y que se han tenido que afectar varias cosas que antes funcionaban en el marco de otra normalidad. Profesor, agradecido por su atención. Le decíamos muy buenos días y obviamente lo vamos a estar consultando con la información con respecto a posterior a lo que pueda llegar a suceder con la sanción de esta ley, y obviamente va a haber mucho ruido durante estos próximos 10 días si el Ejecutivo, es decir, el presidente, veta o no esta ley. Muchísimas gracias. Perdón, la idea es que no la vete, pero si puede haber un veto parcial también, profesor. Es decir, también sería grave asegurarle el funcionamiento a las unidades académicas, pero no asegurarle el salario a los docentes, ¿no? Podría existir, pero incluso se especuló con un veto parcial con lo de los jubilados, de no darle el retroactivo, pero sí llevar el último 8% para dar y lo vetó total. Entendemos que estos vetos que está haciendo el gobierno no tienen nada que ver con condiciones económicas o políticas, sino que son decisiones de índole ideológico para dar un mensaje de que el ajuste se está llevando, porque la ley de financiamiento universitario es el 0,14% del presupuesto, y la de los jubilados no era mucho más que eso, pero igual se llevó adelante. Profesor, darle las gracias como siempre por su atención, por su tiempo y por estar siempre predispuesto para conversar con los cronistas de la mañana. Vamos a estar muy atentos y seguramente lo vamos a estar molestando cuando la información así lo requiera. Muchísimas gracias y que tenga muy buen día, profesor. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias. Fue el profesor Jaime Barcelona charlando con los cronistas de la mañana sobre esto. Bueno, es que la señorita Diana nos dejó un 1% para octubre, noviembre. No va a ser del 1%. No va a ser del 1% ni siquiera el 31 de diciembre. No, olvídese. Con el dato frío. Con suerte vamos a tener una inflación del entre 2 y 3. Con suerte.